Agradezco tu atención, Daniel. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Fernando por invitarme. Bueno, habíamos pensado en hablar con vos en términos generales, pero vos nos terminaste dando el título a nosotros sobre tu reflexión, tu mirada, la pandemia y el día después. ¿En qué estás pensando? Yo pienso lo siguiente, eh, esto comienza como una pandemia, una más del montón, ¿cierto? Mm, Uno puede pensar, bueno, podemos usar para ver qué diablos son las células, qué son los virus, y ver qué tiene que ver con esto, con lo que está pasando en el hoy. ¿Mm? Pero para entender lo que está pasando en el hoy, que era algo absolutamente predecible, y hemos estado viendo videos de presidentes ujú. americanos ya prediciéndolo, de un montón de científicos diciendo que esto se venía, etcétera, para darnos cuenta de eso, entonces uno se tiene que poner a pensar seriamente, y lo hoy muestra claramente que es un momento bisagra. Y la pregunta es, ¿cuán bisagra es el momento? Bueno, entonces si vos querés entender cuán bisagra es el momento, entonces no te queda otra que ir a cosas tales como momentos similares en la historia. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano. Por el nivel de crisis que tenemos. Podés ver también la caída de otro imperio, si vos querés. Tenés Tucídides con la guerra del Peloponeso y por ende la caída del imperio ateniense. Podés ver cosas más modernas, podés ver una buena historia del imperio romano y empezar a darte cuenta de que la situación que estamos pasando ya se ha pasado en la anterioridad. Anteriormente ya ha sucedido que la humanidad pasa por situaciones caóticas de crisis. Hay un libro muy lindo, lo tengo acá, muy lindo, vos lo de haber leído seguramente Fernando, que se llama El Cisne Negro. Sí. Muy lindo libro. El drama consiste en que a nosotros no nos agarró un cisne negro, nos agarraron 5 o 6 a la vez. Y cuando te agarran 5 o 6 a la vez es cuando tenés un verdadero problema. ¿Y saben qué? Tenemos un verdadero problema. Partiendo de la base de que nuestra dirigencia a nivel mundial es de terror. Hoy día, no solo que tenés una dirigencia complicada, por llamarlo de alguna manera, de países no democráticos o pseudo democráticos, sino que tenés una mediocridad en general en la dirigencia occidental que es pasmosa. ¿Hay alguien que se salva? Y sí, yo la llamo Ángela la Grande. Ángela Claro. la Grande para mí es la única que está mostrando tener estatura de estadista. Lo mostró con la crisis de los refugiados, lo muestra ahora con esta crisis. Todo el mundo gritaba, ¿por qué no cierran las fronteras de Alemania? Y ella mantuvo las fronteras de Alemania abiertas. Mandó un montón de ayuda al exterior, incluso subió en aviones a italianos, españoles, etc., y se los llevó a los hospitales alemanes. Por eso digo Ángela la Grande, porque lo que ella está conservando es algo más profundo que tiene que ver con lo que vamos a hablar, que son las consecuencias posteriores de la pandemia. Durante la pandemia sí tenemos que hacer algunas reflexiones de qué es lo que está sucediendo. Porque si no nos estamos... No, lo que creo que la gente tiene que ser capaz es de leer el diario, leer las noticias, ver el Facebook si quieren ver noticias o contactos con extranjeros, no está mal, usen las redes sociales. Lamentablemente no van a poder entrar ni a China, ni a Rusia, ni a un montón de otros países. Cuando sabemos que el virus actual en 14 días te lleva de un infectado a tener 500, como mínimo en 15 días, te imaginas que en un mes te lleva, si no tenés ningún control, a tener 10.000. ¿Sí? Esto Sí. empezó en China aparentemente a comienzos de noviembre, mediados de noviembre. Y China cerró supuestamente la ciudad más importante de toda esta crisis. Toda la provincia se hizo un buen colchón alrededor de la ciudad recién un mes y medio después. Después de eso, los chinos nos contaron una serie de cosas sobre la epidemia, y esa serie de cosas de la epidemia no son creíbles para mí. Al menos no se ajustan a los hechos. Que a los 26 grados se moría el bicho, ya sabemos que no se muere a los 26 grados, con los cuales que quienes creíamos que porque nosotros estábamos en verano nos salvábamos, no nos salvábamos. Que el bicho no se transmitía por el aire, sí sabemos que se transmite por el aire. Que con un barbijo que es una telita basta, no, necesitas, si realmente querés salvarte, un FFP número 95 para arriba, filtro especial, con válvula, etcétera. Cosas que nuestros médicos, por supuesto, no tienen en su general. Ojalá tuvieran. Y lo más grande de todo, o más grave de todo, es que nos contaron, de que ellos la habían controlado.
Y por supuesto nos controlaron, que la habían controlado con toda esa super tecnología que ellos tenían de control del ser humano, de la sociedad totalmente controlada a lo Orwell, el orwellianismo volvió, si controlás todo, entonces podés evitar la pandemia. Y nos dijeron que finalmente no había más casos en esa provincia. Pero resulta que había una parte que a mí no me cierra del asunto. Ponele que realmente los números de esa provincia sean ciertos. Ya han reconocido que hay un 50% por debajo de los números, hace 3, 4 días ya reconocido, son 50% por debajo de los números que ahora están haciendo. Ahora yo me pregunto, en el medio estuvo el Año Nuevo Chino, y ellos no quisieron cerrar, ni avisar, ni contar nada sobre el Año Nuevo Chino. ¿Qué pasó con toda esa gente que se fue de esa provincia o de donde sea que haya empezado el virus a repartirse por toda China? ¿A esa también la controlaron? ¿La controlaron en la China remota? ¿Alguien tiene claro lo que es la China remota? ¿La China profunda? A donde están no los 400 millones de tipos que viven bien, sino en los 1.200 que no viven tan bien. Donde tienen ellos mismos, decidieron el polígono chino hace 2 años que iban a intentar concentrarse en levantar el nivel de vida porque veían que el riesgo histórico de China siempre ha sido los levantamientos populares. China ha tenido no menos de 5 o 6 levantamientos populares desde el último levantamiento popular que tuvo Inglaterra en 1688. Grandes masacres internas. Entonces, ahí llegamos a la primera cosa. Yo creo sinceramente en el cuento chino. Nos metieron el cuento chino. Y los occidentales nos lo tragamos de punta a punta porque lamentablemente no estábamos a la altura de las circunstancias. No sé qué pasó con los sistemas de información o alternativamente los dirigentes occidentales saben algo que no nos están diciendo. A mí no me gustan las teorías conspirativas, nunca me han gustado, pero a mí no me cierra nada de cómo se va desarrollando la crisis. La crisis va a desarrollarse por mucho tiempo, ¿o no? La caída del Imperio Romano tardó más de 150 años en concretarse. De hecho, parte de la caída del Imperio Romano también empezó culpa de una pandemia y también empezó culpa de una hiperinflación. Pero pasaron muchos años. Ahora el mundo es distinto, está conectado, es más rápido, es más veloz. Ahora, si vos decís que no te comes el caramelito, no crees en todo este cuento chino, ¿cuál es tu hipótesis de lo que está pasando? No, hipótesis non fingo, decía Newton. En su momento cuando le quisieron decir, ¿cómo es que los cuerpos se atraen desde lejos, sin mirarse? No sé, yo describo, digo y hago que la gente piense. Está bien. Mi tarea es intentar decir, mire muchachos, hay que leer, hay que pensar, y lo más importante de eso es eso, sobre todo pensar. Por ejemplo, ir a la educación para que los chicos empiecen a pensar, ver países donde los chicos piensan, y entonces, si se ve, ahí, hago propaganda de alguna editorial que no tengo ni idea cuál es. Está bien, sí, Finlandia. Entonces, la gente tiene que pensar. Yo quiero datos nomás. Que alguien me explique qué pasó con toda esa gente en China. Digo otra cosa más. Todo el mundo me muestra los datos. Argentina tiene tantos muertos. A mí el único dato que tiene no es el acumulado, porque como sé cómo se hacen estos modelajes, a mí me interesa el número de muertos diarios. El número de muertos diarios. Por ejemplo, ese número de muertos diarios, si vos lo ves en la curva argentina o la cordobesa, vos vas a ver que venían aplanándola e incluso bajándolas muy notablemente se veía en la época alrededor del 3 de abril. Y a los 7 días ves perfectamente que empieza a crecer nuevamente muy fuerte. ¿Qué pasó el 3 de abril, hermano? ¿Qué pasó el 3 de abril? Dejamos acumularse un montón de jubilados y un montón de gente que iba a buscar los planes sociales. Lo viste inmediatamente en la curva. Es decir, la mariposa se mueve y en algún momento llegan los efectos. Bien. Sí, además, sí. Daniel, hay otra cuestión. Digamos, cuando vos ves la cantidad de muertos en función de la cantidad de contagiados, acá la mortalidad, el índice de mortalidad es muy alto. O sea, seguramente son muchos más los contagiados, porque si no, tenemos un índice de mortalidad realmente preocupante. No, pero olvídate, no son reales, nosotros no estamos haciendo ningún contagio, no estamos contando. Hay otra manera de hacer la cuenta, pero no me voy a poner a discutir. Ha habido gente que ha intentado hacer estimaciones, lamentablemente son cosas muy a ojo de buen cubero. Pero eso daría para otro programa, la parte científica. No quiero meterme en mi profesión y cómo se hacen los modelos matemáticos de una plaga.
que Pero escúchame, es muy... me interesa también, vos cuando empezaste a hacernos pensar, hablaste de las consecuencias. Bueno, no te pido una hipótesis, porque ya me dijiste que no estás para eso, sí para hacernos pensar. ¿Y qué estás viendo respecto a las consecuencias de esta caída del Imperio Romano? Bueno, yo lo que veo es que sí, y esto se lo digo permanentemente, nosotros los números de muertos, porque los muertos sí los contás bien, ¿estamos de acuerdo? Contar muertos es fácil. Contar número de infectados es difícil. Eso está claro. Es fácil también contar cuántos infectados tenés diariamente para ver si está creciendo la curva o no, o la tenés Sí. más o menos estable. Eso podés verlo, pero para eso tenés que tener test. Y test no tenemos. Así que yo me fijo solamente en los muertos. Y la curva de los muertos nuestros tengo que reconocer que no es pasmoso su crecimiento, el de Argentina. La del mundo es pasmosa. Y ahora vamos a lo que quiero ir a la parte genérica. Si realmente China no dijo la verdad, y si realmente Putin, ¿no?, que es una pseudodemocracia, no nos está diciendo la verdad, viene el problema 2. Toda dictadura, al final de la misma se cuentan los muertos durante la dictadura, pero recién después. Nosotros vamos a ver realmente cuántos murieron en Tiananmen cuando el régimen chino se cae. Vamos a saber realmente cuántos murieron en la revolución cultural de Mao cuando el régimen chino se caiga. Empezamos a conocer cuántos hubo en Rusia con Khrushchev, cuando se murió Stalin. Después terminamos de conocer total cuando se cayó la cortina. Sabemos cuántos murieron en la represión argentina cuando la dictadura se fue. Y así te podrías ir a lo largo de la historia contando que siempre los muertos, en lo que sea, en las epidemias, en lo que sea, en las dictaduras las sabes a posteriori, cuando se cayó la dictadura. Con lo cual, primera cosa para mi visión del tema es que estamos metidos en el tema en la clima de la crisis actual, con un problema de lo vamos es que no sabemos dónde estamos parados. Y nos están mintiendo como nene. Y yo no creo lo que me están diciendo. Sí estoy viendo que hay países que sí están logrando achatar la curva de número de muertos. Eso lo veo. Los han tratado de que son unos ineptos a los italianos, que son unos ineptos. Sí, los españoles se han pasado, los españoles en particular se pasaron lo vivo, los italianos estuvieron muy lentos. Pero nadie puede decir que Angela Merkel fue una inepta, fue la más capaz de todas. Tuvo los primeros 4 o 5 casos en Europa y lo logró contener. Y después ha contenido y ha logrado que Alemania sea una de las grandes protectoras de toda la comunidad europea. Yo creo que pronto en Italia y en España no solo van a aplaudir a los médicos, lo van a aplaudir a los alemanes también. Que eso es lo que ella quiso hacer, por eso no cerró la frontera. Quiso preservar el futuro de la Unión Europea. El europeísmo tiene peso y está valiendo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ese es un cisne negro. No tenés apocalipsis, que es lo que vos leíste en mi mensaje, cuando dije, muchachos, guarda, abramos los ojos, que hay 4 jinetes cabalgando, que hemos dejado sueltos nosotros. No le echemos la culpa a los númenes, a los dioses. Los hombres, con sus locuras, han decretado, han producido calamidades no decretadas por el destino. Frases más o menos así de la Ilíada. Más o menos, no sé si la Ilíada o la Odisea, son frases de Homero. Nosotros hemos creado esto entre todos. Y ahí tenés el segundo cisne negro. ¿Sí? Entonces teníamos la pandemia, la peste. El segundo cisne negro tiene que ver con algo que te voy a mostrar yo ahora acá, que está en los libros que te están hablando a vos. Vos tenés, en este momento, confrontación entre estos países. Y acá te recomiendo los libros para poder entender qué está pasando. Vos tenés a los muchachos haciendo sus cosas. Pero claro, para que nadie crea que solamente apunto para uno de los muchachos, muestro otra, de la ideología distinta. También puedo mostrarte, los Chomsky lo tengo por ahí, después te lo muestro, porque en las charlas dijimos que podemos charlar, después vos cortas todo lo que quieras. Después te muestro las cosas de Chomsky y los otros que también hablan. Después tenés lo que realmente fue el milagro chino, escrito por Henry Kissinger, que lo inventó. Después tenés al otro actor del tercer problema que te genera, el tercer actor que te está generando el segundo caballo. ¿Cuál es el segundo caballo del Apocalipsis? El segundo caballo del Apocalipsis tiene que ver también con este actor que está queriendo jugar de vuelta.
Entonces, en esto, y ahora bajo el libro eso, tenés todavía un cuarto acto que se me perdió. Bueno, contame, no, porque me quedan 3 minutos. Bueno, después cortalo. El cuarto acto quedó acá arriba, que es este. Ahí Que si está, lo querés Irán. entender, conviene Irán, y si lo querés entender bien, acá están las obras de uno de sus mejores escritores, que es Omar Khayyam. Sí, señor. Entonces, la segunda cosa, guerra. Ya tenemos peste. Ahora tenemos guerra. Hasta ahora se llama guerra comercial. ¿Sí? Y la tercera cosa que tenemos es hambruna. Y la hambruna va a venir dada porque en África en estos momentos hay una plaga de langostas enorme, brutal. Y Australia está sufriendo la peor sequía de su historia. El Midwest norteamericano está sufriendo un despropósito de quilombos, disculpa la palabra, de líos, después bórrala, de líos debido al coronavirus, a la situación de los republicanos, etcétera, la zona productiva norteamericana. Brasil, mejor que pongamos todos los pocos soldados que tengamos en nuestra frontera, porque se van a querer venir todos los brasileños a nuestros hospitales, porque está claro que Brasil va a un caos fenomenal, tanto desde el punto de vista de la peste como desde el punto de vista institucional. Eso hace que los grandes actores de producción de alimentos tienen problemas. El que mejor está es Argentina. Toma nota para algún programa, porque se puede hablar de que si fuéramos inteligentes y no hiciéramos lo que hacemos siempre, seguro que lo vamos a hacer de vuelta, podríamos aprovechar la oportunidad para pegar un despegue. Y ahí tenés los 4 jinetes. Y después, por supuesto, ya dijimos peste, guerra, económica hasta ahora, hambre y el caballo blanco, que es el tercer caballo del apocalipsis. Muy bien. Frente a ese hecho, ahora viene cómo sigue el futuro. Para saber cómo sigue el futuro, entonces vos tenés que intentar seguir cosas como cuando éramos chicos leíamos. Que no le pegaba el mal. Porque este hombre ya hablaba que el futuro estaba en Asia. O sea, que imbécil no era. Esto es de 1970. Imbécil no era. Se daba cuenta que el libro que te mostré hace un rato, recién de Kissinger, se estaba armando. Y lo estaban armando desde Estados Unidos. Por supuesto, podés pensar en otros pensadores que estaban hablando de eso. Por ejemplo, Hilaire de Belloc ya hablaba de cosas como la crisis de nuestra civilización, finales del siglo XIX, comienzo del XX. Podrías pensar en la decadencia de Occidente de Spengler, que ya también pensaba al comienzo del siglo XX que estábamos pasando por un problema serio. Podés pensar en alguien que estudió, y estos son viejos pensadores, 1950, 1940, 1950, el estudio de historia de Albert Toynbee, que ya decía, por ejemplo, en libros importantísimos sobre la crisis del mundo moderno. Y así podrías seguir pensando cómo se te va a formar el futuro, qué es lo que se viene después de esto. Y para ahí es importante usar la cabeza, porque esta gente que pudo decir algo sobre el futuro, es lo más complicado de la Tierra, es decir algo sobre el futuro. Pero hay cosas que son lo que nosotros llamamos puntos fijos, puntos inalterables. Hay cosas que no van a cambiar, que ya cambiaron y se van a profundizar los cambios. Esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo. Sí. No, se me acabó el tiempo, pero, bueno. pero cerrá, que ha sido todo muy interesante y todos los libros que mostraste, pero quiero que cierres vos. No, bueno, yo cerré, digo, el futuro va a tener cosas como esta, la computación cuántica, la criptografía, va a tener problemas serios como estos, el cambio climático global, planeta sediento de recursos, caliente planeta aborrotada, va a tener problemas de la superpoblación, va a tener infinitos problemas y además desarrollos tecnológicos nunca vistos. Se va a producir la mayor transferencia de riqueza de la historia. Se está produciendo. Se está produciendo porque había gente, hay 2 tipos de transferencia de riqueza que se va a producir. Una transferencia se va a producir porque hay gente que estaba preparada para esto. Bezos, por ejemplo. Tenía Amazon. Mira cómo creció Amazon. Galperini
Todos se han dedicado a putearlo al Galperín en este país. Se fue a vivir a Uruguay. Ganó un 31% de las acciones de Mercado Libre. Él estaba preparado. El mundo iba al mundo del comercio electrónico. Por supuesto, podemos decir que se puede llegar a acabar el capitalismo. Sí, puede ser que se acabe el capitalismo. No tengo más tiempo para mostrarte todos los libros, los cuales haría falta ver si se va a acabar el capitalismo. Pero sí te puedo decir que hay cosas que la gente no dice. Por ejemplo, no sería mal que alguien empezara a leer libros como este, que están basados en el único premio Nobel de psicología que hay en la historia, que es el premio Nobel a un psicólogo que se dedicó a la economía, a la psicología de la economía. Todas esas cosas te muestran un mundo donde el dinero como lo conocemos desaparece. Los factores de poder que conocemos desaparecen. Grandes personas que estaban preparadas van a ganar mucha plata. Grandes especuladores van a seguir ganando plata y los gobiernos van a intentar controlar todo eso. Y entonces se va a generar otro gran problema y termino con eso, y mostrando solo un libro, no te voy a mostrar todos los otros, ¿qué es lo que tenemos que defender? ¿Se lee? Se lee, sí. La ciudad abierta, ¿cierto?, de Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. La sociedad abierta y sus enemigos, que es donde Popper, gran filósofo del siglo XX, preveía el riesgo para Occidente de la pérdida de las libertades.